Bienvenidos, esta es una nueva clase de la Cátedra de Derecho Ambiental. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del daño ambiental. El daño ambiental, primeramente podemos decir que se configura cuando fracasan alguna de todas las etapas que vinimos viendo acerca del fin y de la finalidad que tiene el derecho ambiental y todos los presupuestos mínimos y los principios que están establecidos en la Ley General de Ambiente. Como vimos, el fin precautorio, el fin de prevención del derecho ambiental tiende a justamente evitar los daños o las degradaciones del medio ambiente. Podemos decir que el daño ambiental, entonces, una vez que se configura, es una alteración negativa del ambiente en todos sus componentes o en algunos de sus componentes, llámese aire, suelo, tierra, ecosistemas, el equilibrio entre los ecosistemas, es decir, la flora, la fauna, o todos en su conjunto, como vamos a ver en algunos casos que vamos a analizar, en la cual se afectaron más de uno de estos elementos del ambiente. Podemos decir entonces que esta alteración al ambiente pueden y generalmente producen efectos nocivos que atacan derechos subjetivos personales, por ejemplo la salud, la propiedad de una persona humana y también de especies determinadas que redundan en daños patrimonialmente resarcibles. Por lo tanto, vamos a estar al concepto que tiene la Ley General de Ambiente cuando habla de daño ambiental, cuando establece que es una agresión directa que se configura al ambiente y que indirectamente puede lesionar intereses subjetivos particulares. Por eso podemos decir que las características, el daño ambiental es una especie de daño injusto porque no se prevé que existe un derecho a afectar el ambiente, si bien es un derecho de incidencia colectiva porque no pertenece a una persona en particular, es decir, somos titulares de este derecho toda persona humana que habita el medio ambiente, que habita un lugar determinado. Por eso podemos decir que el impacto ambiental se configura cuando se produce un daño en el ambiente y por rebote, como dice alguna parte de la doctrina, se afectan intereses subjetivos de particulares. Esto nos da la conceptualización de lo que nosotros tratamos en el programa como derecho al ambiente y derecho a través del ambiente. Como bien les decía, un mismo hecho puede generar diferentes tipos de afectaciones. Una al ambiente general, lo que dará lugar a una acción colectiva por ser afectado un derecho de incidencia colectiva, que es el derecho al ambiente, a un ambiente sano y equilibrado que prevé la Constitución Nacional, como lo hemos visto en el artículo 41. Por otro lado, el derecho a través del ambiente es aquel que se configura cuando un particular, un derecho subjetivo particular o individual, es afectado por una afectación previa del ambiente. Por ejemplo, podemos pensar en que una empresa o una industria contamina un área circundante en la cual se configura la contaminación al aire, al suelo o al agua, como vamos a ver más adelante en el caso Mendoza, y a su vez esta contaminación de este medio ambiente configura afecciones a derechos particulares, por ejemplo la salud, la propiedad, el derecho a una calidad de vida, etc. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de daño ambiente y daño a través del ambiente. También hablamos del daño civil. La Ley General de Ambiente establece normativas de derecho civil, derecho procesal, derecho administrativo, pero sobre todo define al daño ambiental a través de una serie de normativas que configuran la amplitud de este concepto que nosotros tratamos y que el Código Civil recepciona con la reforma del 2015 como un derecho de incidencia colectiva. ¿Por qué? Porque establece la Ley General de Ambiente en el artículo 27 que si bien el daño ambiental puede ser configurado por un acto lícito o ilícito, un acto o una omisión, los legitimados para hacer cesar esta condición o para revertir esta situación son varios. Hay una multiplicidad de legitimados y en este sentido el artículo 43 de la Constitución Nacional, cuando hablamos del amparo colectivo, que lo vamos a ver más adelante,
establece una legitimación restringida al afectado, a las organizaciones no gubernamentales de protección del ambiente, al defensor del pueblo, y la Ley General de Ambiente también incluye a los estados nacionales, provinciales y municipales. Es decir, que aquí vemos cómo cuando hay un daño, son varios los que pueden ocurrir ante la justicia para poder hacer cesar esa situación. Por nuestra parte tenemos el Código Civil, que como les decía, tiene varias recepciones, varios artículos que específicamente hablan del derecho al ambiente y el derecho de intereses colectivos. Que me gustaría que podamos adentrar en las definiciones, pero me gusta también analizar en este caso la próxima punto que tenemos en el programa, que habla específicamente de un artículo que ya se venía usando mucho en la jurisprudencia antes de la reforma del Código Civil, que es el que regula las inmisiones. ¿Qué son las inmisiones? Si vamos al actual artículo 1973 del Código Civil, vamos a ver que las inmisiones son las intromisiones, las molestias ocasionadas de carácter inmaterial, que afectan al habitante, podemos decir, de un inmueble y que son producidas en un inmueble aledaño y se transportan por efectos de la naturaleza. Pueden ser, en este caso, y las describe perfectamente el Código Civil, por ejemplo, efectos de calor, de temperatura, de ruidos molestos, de vibraciones, de olores, que se trascienden, como yo decía, al inmueble vecino o un área circundante donde se están originando y que provocan molestias. Antaño, como les decía, este artículo estaba establecido también en el Código Civil anterior, en el artículo 2618, y era el que se aplicaba justamente para juzgar y para aplicar el derecho de hacer cesar estas molestias, tanto en cuestiones de vecindad como en el más grave daño ambiental, porque no teníamos, antes del 2002 que se sanciona la Ley General de Ambiente, una normativa específica. Hay parte de la doctrina que dice que esto es muy acotado en el sentido que aplicar las relaciones de vecindad a cuestiones ambientales queda como escueto, como escaso. Pero hay parte de la doctrina más amplia que dice que todas estas inmisiones y molestias también configuran una afectación directa al medio ambiente. Si bien se circunscribe a una zona determinada, como les decía, son daños específicos al ambiente, inmediatamente se afectan derechos o intereses subjetivos particulares. Bueno, finalmente quiero recordarles también que el Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 14 prohíbe los actos abusivos. ¿Qué son los actos abusivos? Establece el artículo 14 que la normativa no reconoce el ejercicio abusivo de derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando en el ejercicio de un derecho personal no puede soslayarse o afectarse de derechos particulares y sobre todo los de incidencia colectiva. Con esta reforma del Código Civil tenemos una gran recepción normativa en lo que son los derechos de incidencia colectivas, como es específicamente el derecho a tutelar el ambiente y también el de los usuarios y consumidores. Hablamos entonces que en estos casos, configurada un abuso del derecho en desmero o en degradación del ambiente o un interés particular provocado por una afectación o una degradación del ambiente, el interesado podrá pedir al juez competente la cesación inmediata del daño. Esto va a ser analizado por el juez, que tendrá que considerar un cúmulo de cosas dentro de las cuales estará las exigencias de la producción, la certeza o no del daño, la eficacia en la cesación o la reparación. Más adelante, en otras bolillas, vamos a ver cómo continuamos con el tema de las reparaciones. Hasta luego.